Queridos alumnos, ¿cómo están ustedes? Bueno, vamos a dar comienzo a la clase número 8, correspondiente al curso de producción de plantines del Centro de Formación Profesional 401, suboficial Omar Santiago Cisneros de Quequén, servicio educativo perteneciente a la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Bueno, este curso, dado de modo virtual, integra la continuidad pedagógica de la actividad que habitualmente se realizaba en forma presencial en tres clases semanales de 3 horas cada una. Bueno, por las razones conocidas, esta pandemia que ya va evolucionando y esperemos que casi llegando a su fin, hemos tenido que reformular el curso, ya lo hemos mencionado anteriormente, pero no está de más recordarlo, con esta modalidad. Y bueno, hemos iniciado también, dado a que las condiciones pandémicas se van flexibilizando, un encuentro presencial o encuentros presenciales, la mayor cantidad que podamos tener. Hasta ahora estamos con una frecuencia semanal y ya los convoco para la próxima actividad de este tipo, que va a ser la tercera en lo que va de este ciclo, y la vamos a realizar en el Parque Miguel Lilio, punto de encuentro, intersección de calle 8 y calle 89, donde está el guardaganado del Parque Miguel Lilio. Bueno, les digo esto y después ténganlo bien presente, porque a veces en la conversación se me cruzan los números, pero el punto de encuentro, hasta que lo cambiemos, va a ser calle 8 y 89, guardaganado del Parque Miguel Lilio. De ahí iniciamos la caminata, recuperando todos los enormes valores que este espacio, el Parque Miguel Lilio, que es una duna fijada, tiene por sí mismo, por supuesto, pero tiene un enorme valor para nosotros porque este curso de producción de plantines está diseñado desde una perspectiva agroecológica. Ya a esta altura del avance del curso vamos redondeando el concepto de agroecología, que es la producción en contacto o en equilibrio con la naturaleza. Es una transición a la producción agroecológica en realidad, porque las actuales condiciones de producción distan mucho de ser agroecológicas, ¿no es cierto? Están atravesadas por una gran proporción de componentes químicos y, bueno, y mecánicos de todo tipo, que generan una gran interferencia con el medio ambiente, dejan grandes pasivos ambientales. La producción agroecológica tiende a desarrollarse manejando las fuerzas de la naturaleza, el equilibrio entre las fuerzas de la naturaleza y los seres vivos, los humanos y los no humanos, de modo que los objetivos se alcancen sin dejar pasivos ambientales, sin dejar aquellos elementos que la naturaleza no puede metabolizar, no puede transformar, sean físicos como envases, plásticos, todo tipo de residuos concretos y a veces o químicos, agrotóxicos, a veces tangibles, a veces intangibles, pero bueno, vamos hacia una producción que no deje esas secuelas, esos lastres verdaderamente dramáticos por la letalidad y la enormidad cuantitativa que tienen en este momento. Bueno, como estamos inmersos en un proceso tecnológico de este tipo, para salir de él y llegar a la producción agroecológica hablamos de una transición. ¿Por qué nos viene bien el Parque Lilio? Porque el Parque Lilio, duna que se fijó en el año 1940, a partir del año 1948, se hizo prescindiendo de todos los elementos que hoy dejan esos enormes pasivos. En ese momento no se llamaba agroecológica la producción, pero se producía de una manera que al no existir muchos de estos elementos que hoy se usan masivamente, bueno, no existían, por lo tanto no se usaban, no dejaban los residuos, pero los objetivos de fijar una duna, esta maravillosa construcción para controlar las fuerzas de la naturaleza que afectaban el desarrollo de la ciudad, bueno, se logró de una manera admirable, admirable. Otra de las cuestiones que destacamos siempre es que, si bien nosotros el proyecto de estos cursos es para producciones en pequeña escala, porque están diseñados para el trabajo en el ámbito doméstico urbano, o sea, en el patio de nuestras casas, de nuestras viviendas o en alguna quinta periurbana, ¿no es cierto? Proyectos de pequeño tamaño,
pero los conceptos básicos pueden ser extensivos a explotaciones mucho mayores. Y el Parque Lilio, que tiene 600 hectáreas, más de 400 fijadas, es un proyecto de gran envergadura, ¿no es cierto? Un proyecto extensivo. Entonces, nos permite visualizar muchas cosas. La agroecología no solamente es posible en los espacios pequeños, sino que también es absolutamente posible en grandes espacios como el Parque Lilio. Bueno, por esa razón, tratamos de que dentro de los límites que nos da la virtualidad, que no tenemos ese contacto directo que tanto necesitamos, lo hagamos la transición viendo cómo se hizo el Parque Lilio, porque eso nos va a permitir tomar ese contacto con la realidad que es tan imprescindible. Bueno, en estas 2 primeras reuniones que hemos tenido, hemos ido viendo distintos aspectos, ¿no es cierto? Hemos ido caminando, transitando el Parque Lilio desde su inicio, en ese punto de encuentro, 89 y 8, vamos por el Paseo de Gargatti, recorremos, estoy mencionando esto porque con los alumnos que lo hicimos ya mencionamos el nombre de estas áreas, el jardín francés, el mástil, por supuesto el mástil de la bandera, a cuyo pie está la única referencia de que eso fue un vivero dunícola, un vivero dunícola. No se inició como un parque, ni como un espacio recreativo, ni como un pulmón verde. Es un vivero dunícola destinado a la producción de especies para fijar la duna voladora que perturbaba la vida de los necochenses a mediados del siglo pasado y que impedía que la Villa Díaz Vélez se pudiera edificar y urbanizar como la vemos ahora. Es una franja relativamente angosta, el Parque Lilio, que va desde 10 y 89 hasta la zona rural, dividida en varios lotes, y de la avenida 10 hasta el mar. Una franja proporcionalmente angosta que ha generado pero enormes beneficios a las ciudades de todo punto de vista, lamentablemente olvidados por la comunidad. Y digo lamentablemente porque ese olvido de recordar que se puso para fijar la arena voladora y crear condiciones de habitabilidad hace que esté continuamente en situación de ser canjeado por 30 monedas, ¿no es cierto? Lotearlo, privatizarlo, edificarlo, bueno, con lo que eso significaría. Y no solamente que nos íbamos a quedar sin ese reparo y con otra vez la arena voladora, sino que el Parque Lilio es el que permite tener las playas en una zona urbanizada, las playas del suave declive que tenemos. La costa bonaerense ha perdido todas sus playas, gran parte de sus playas, por proyectos erosivos, porque se han construido las ciudades, las villas, los barrios, esas urbanizaciones tan admiradas en la duna frontal. Y eso genera la erosión, la pérdida de arena en la costa, la erosión y la pérdida de las playas. El Parque Lilio, que no debe ser edificado y que no debe ser loteado ni talado, ha permitido que ese diálogo entre el mar y la costa se desarrolle con esa naturalidad que nos permite tener las playas que tenemos. Bueno, es imprescindible conocer qué es una duna fijada, qué es una duna, cómo se fija una duna y cómo se mantiene la duna y la extensión en la playa que ella genera. Con tal motivo, y hablando con los alumnos que participaron de la última reunión, se me ocurrió, les prometí que les iba a acercar un material muy importante que se llama fijación de dunas. Lo tienen en la fotocopiadora El Duende, ya lo he llevado, ya está listo para que ustedes lo retiren. Es una producción no demasiado breve, pero lo suficientemente breve para que no sea muy costosa, sumamente valiosa. Es una producción de muchos años atrás, donde la fijación de la duna tenía la centralidad que debe tener. Bueno, y ustedes van a entender porque está hecho con mucha claridad, cómo se fija una duna. En próximas clases vamos a ir a la parte del Lilio donde la fijación de la duna se ve con mucha claridad, con mucha nitidez. Pero bueno, si pueden ir comprando o adquiriendo ese material y lo pueden ir hojeando, ya van a ver qué importante y qué interesante es. Bueno, ¿por qué viene a cuento? Porque no solamente desarrollamos nuestra práctica en el Lilio de producción agroecológica, sino que la producción de las plantas para fijar las dunas
que bueno, se han hecho usando las prácticas que nosotros estamos trabajando en nuestro curso de plantines. Eso se viene todo totalmente vinculado. También en ese contacto con los alumnos que participan de las salidas, hay quienes están interesados no solamente en conocer la producción de especies cultivadas, tanto árboles como arbustos y herbáceas, que es el objetivo de nuestro curso, muchas de las cuales las vemos implantadas en el Parque Lirio, sino que manifestaban un profundo interés por conocer la flora espontánea, o sea, esas especies que se dan, lo que llamamos yuyos, o algunos con un cierto tono de incomprensión, llaman malezas, que no es así, porque están cumpliendo una función interesantísima desde todo punto de vista. Bueno, también he dejado en la fotocopiadora El Duende una publicación de la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce, de la flora espontánea, que les permite identificar todas esas mal llamadas malezas, esas especies herbáceas, todas ellas que nacen espontáneamente, y gran parte de está muy accesible a nivel, si bien no todos los contenidos, pero gran parte sí, sobre todo la parte gráfica, que les permite a ustedes visualmente ir identificando esas especies. Tiene fotografía color, que no está en esta fotocopia para no encarecerla, pero con los nombres técnicos como tiene, ustedes pueden googlear y las van a encontrar en internet, y entonces va a ser un camino que les va a facilitar la identificación de las especies. Y es muy interesante porque conocer los nombres de las especies, los comunes, los vulgares y los técnicos, es una experiencia profundamente satisfactoria. Es como estar entre amigos, es adentrarnos en esa maravillosa realidad que es el paisaje que nos rodea. Así que bueno, unida a otras publicaciones que ya tenemos en la fotocopia del Duende, que es la guía de poda, el Parque Miguel Lillo y el Manual de Botánica de Dos Santos Lara, en el archivo Rosita o Rosita Sarries, así lo tienen que pedir, y estos son los títulos. Ustedes se pueden hacer de toda esta documentación, estas publicaciones, con las cuales ustedes van armando su biblioteca y pueden ir profundizando en esta materia, ¿no es cierto? Que ahora nos parece un poco inabarcable porque es sumamente extensa y profunda, pero si tienen la dicha de perseverar en este conocimiento, bueno, van a ver que es un camino muy, muy interesante que vale la pena ser recorrido, muy placentero. Bueno, quiero aclararles otra cosa también. Esta convocatoria es para los que están cursando el curso de producción de plantines, pero también vamos a ver los conceptos del curso anterior, que era el curso de podadores. Probablemente esta clase, la próxima encuentro que vamos a tener, sea la última oportunidad que tengamos para ver los árboles sin follaje, donde nos permite ver cómo es una estructura correctamente llevada. Y en Parque Lirio en general todos los árboles están muy bien conducidos. Entonces ahí podemos cargarnos con la imagen de cómo debe ser el árbol que tenemos que intervenir, ¿no es cierto? Y eso nos permite diferenciar las maniobras que pueden hacerse y las que no pueden hacerse. Como estamos en plena brotación, ya en pocos días más todos van a estar cubiertos de follaje y esa percepción de las estructuras, bueno, se nos va a perder un poco. Así que por eso sería muy importante que todos los que puedan ir el jueves que viene, que es el jueves, ya les digo, creo que no sé si se los dije, pero bueno, lo vamos a reiterar, el jueves, el jueves 22 de octubre, el jueves 22 de octubre, o no, el jueves 29 de octubre. El jueves el jueves 28 de octubre, nos vamos a reunir en 89 y 8, jueves 28 de octubre, en el correo electrónico se los voy a poner, y así vamos a ir a la hora 15 va a ser el encuentro, y así vamos a poder ir afianzando lo que vimos y abriendo nuevas miradas a esa realidad tan importante. En la segunda visita llegamos hasta lo que fue básicamente el vivero, específicamente el vivero. Quedan restos bien visibles, ya vimos las plantineras, las zonas de cultivo, los parcelamientos. Bueno, voy a tratar de ponerles en en el material complementario del podcast algunas imágenes de la época del funcionamiento del vivero, ¿no? Vamos a ver que
todo lo que hoy se hace con invernaderos y con aire acondicionado y bueno, en fin, con riego por distintos sistemas, ahí se hacía a la intemperie, al aire libre, con el acondicionamiento que presentan las especies vegetales, los viejos montes de los Diabeles, las nuevas plantaciones de reparo que se estaban poniendo. Bueno, ese es todo el pensamiento que ustedes tienen que ir desarrollando, entretejiendo todos los conceptos que vamos aprendiendo para ir viendo cómo una transición hacia la producción agroecológica, que es la que se hacía en esa época, es totalmente posible, con la ventaja que ahora tenemos mucha más información, mucho más conocimiento, que nos permite utilizarlos a favor, pero en función de ese modelo, no en función de caros insumos, costosas instalaciones, gran cantidad de agrotóxicos en juego, lo cual, bueno, por otro lado, es un sistema de producción no solamente altamente contaminante, tan costoso y tan inseguro en sus resultados, que bueno, directamente muchas veces es hasta imposible de llegar a resultados exitosos, en función de todas las cuestiones que hay que poner en juego, las económicas incluidas. Entonces, esta perspectiva que nosotros vamos a desarrollar en nuestra pequeña escala doméstica nos permite abrir un panorama de cómo puede ser en una escala mayor y por qué no intentarla. Bueno, vamos a terminar este curso con una visita a un vivero 100% agroecológico. Eso va a ser a fin del curso, fin de noviembre, primeros días de diciembre. Vamos a redondear con esta mirada. Pero mientras tanto, vamos a ir viendo, que es un poco el objetivo de la clase de hoy, avanzando con la producción agámica de plantines. Hemos estado viendo la producción por semillas, en las primeras clases de este curso de producción de plantines, hemos visto por estacas o por gajos, y ahora vamos a continuar con otras formas de multiplicación agámica, donde no entra la semilla, sino que entran otras partes de las estructuras vegetales y nos permiten obtener especies con una característica fundamental. Todas las especies que obtenemos por esta vía son iguales a la planta madre. Eso es una cuestión muy importante, porque son todas iguales y a nosotros nos permite un manejo homogéneo. Todas se manejan igual. Y ya lo que vamos a esperar, si teníamos una planta con X características, la descendencia va a ser igual. Cuando manejamos con las semillas, ya lo hemos visto, puede haber una deriva, una segregación, donde la descendencia no es exactamente igual a la planta que la originó. Bueno, y eso en algún tipo de explotaciones tiene mucha importancia. Bueno, vamos a ir viendo entonces cuál es otras formas de obtener especies vegetales, que todas ellas se usaron en la producción del Parquelillo, todas ellas. Otra forma de obtener especies vegetales que no sea por semilla y no sea por estaca. Bueno, vamos a ver el tema de los acodos. ¿Cuál es la diferencia entre la obtención de un plantín por estaca y la obtención por acodo? En las estacas cortamos, seccionamos, separamos una parte de la planta, un tallo. Cuando trabajamos con acodo, no lo separamos. Bueno, ¿por qué es importantísimo esto? ¿Por qué? Porque todo el trabajo que nosotros teníamos de esa estaca, darle condiciones para que dé la yema, recuerden, ¿no es cierto? Ahora en esta parte de producción agámica la clave es la yema o el brote, ese grupo de células indiferenciadas, recuerden, si no, vayan al manual de botánica o googleen, que tiene mucha información, lo que es una yema, lo que es un brote. Son un grupito de células indiferenciadas que según las condiciones que las rodean van a dar distintas partes de la planta, van a dar raíz o van a dar follaje. Bueno, recordemos, en las estacas cortábamos, poníamos las yemas, 2 o 3 yemas adentro del sustrato, siempre aireado, y en esas condiciones ese brotito evolucionaba en una raíz y el palito que era la estaca pasaba a ser con el tiempo una planta. En el acodo aéreo, bueno, y eso exigía que le diéramos bastantes cuidados. En el acodo aéreo, no, porque nosotros no vamos a separar el gajo de la planta. Le vamos a hacer un tratamiento, van los esquemas, los tienen ustedes en el material que van a recibir en el podcast, ese tallo que se toma cercano a la extremidad de la rama, más o menos teniendo los 3 o 4 nudos, ya vamos a recuerden engrosamientos, el lugar donde salen las hojas, de la punta de la rama tomamos 3 o 4 o 5 nudos hacia abajo, en la mitad le hacemos un corte o varios cortes, o retiramos corteza o no le hacemos nada,
lo rodeamos de un sustrato aireado, ese sustrato lo envolvemos en un material que lo contenga, material plástico, antes se usaban otras cosas, ya les voy a contar, y ahí esas yemas están en condiciones de humedad y de falta de luz que van a evolucionar hacia raíz. Pero el abastecimiento de humedad y todas las tareas de cuidado van a estar a cargo de la planta madre, lo cual no es una cuestión menor. Ese es el acodo aéreo, en una rama que quedó a la intemperie. Pero también podemos hacerlo más sencillamente volcando, usando una rama suficientemente flexible, lo acercamos desde donde está ubicada, una parte más o menos basal, no demasiado alejada del suelo, lo acercamos hasta el suelo, hasta el piso, el cual ha sido removido adecuadamente, que quede suelto. Enterramos esa parte sin seccionar, la apoyamos así con bastante profundidad, la sostenemos, en el esquema ya lo van a ver, con algún gancho, con algún sostén, lo volvemos a cubrir de tierra, dejando una parte por afuera, y ahí las yemas o brotes que quedaron bajo tierra van a generar la raíz y van a generar una nueva planta. Así que este tema de acodo y acodo aéreo es una forma muy, muy interesante, muy usada en los grandes viveros productores para obtener plantas por vía agámica. ¿Cuál es el momento? Bueno, el momento es ni más ni menos que un gajo, así que los momentos aptos para los gajos, primavera, verano y principios de otoño, son aptos para este tipo de acodo, estos dos tipos de acodos, ¿no es cierto? Cada uno verá cuál es el mejor momento, la experiencia de cada uno. Yo sí, creo que les comento siempre, los grandes viveros que tienen, dedicados específicamente a esto, tienen medio organizada su tarea, ¿no es cierto? De noviembre a marzo hacen la mayor cantidad de plantas de forma agámica, pero nosotros podemos hacerlo dentro de nuestras posibilidades. Y, por ejemplo, los rosales o aquellas plantas de follaje caduco que nosotros trabajamos básicamente en el invierno, también los acodos aéreos los podemos hacer en el invierno. Caso de los rosales. Los rosales, ustedes los que han intentado hacerlo, todos lo hemos intentado porque es una gran tentación, aparte porque el rosal, por la poda que ya vimos en el curso de poda, es una planta que se poda mucho, se poda según las variedades intensamente, deja material para trabajar. Así que hacemos en el invierno, cuando hacemos la poda, plantamos los gajos. El porcentaje de éxito en los gajos de rosales es escaso, es remisa la rosa. Bueno, así que si ponemos 10 gajos, por ahí con suerte tenemos uno que prospera o dos. Ciertas variedades de rosales se puede probar en todas, pero ciertas variedades, especialmente los rosales de guía larga, los rosales trepadores, y muy especialmente la rosa banciana, aquella rosa que hablamos que era una de las pocas rosas de la naturaleza que cultivamos tal cual. ¿Se acuerdan que dijimos que las rosas están muy mejoradas por hibridación, por injerto? No tenemos rosas de la naturaleza en nuestros jardines, excepto la rosa banciana, esa rosa pequeña, en blanco o en amarillo, que parece más bien un jazmín amarillo que una rosa. Bueno, la rosa banciana, la alba o la lutea, eso lo vimos en el curso de podadores, da enormes guías de 8, 10, 12 metros, ¿no es cierto? Son rosas trepadoras, rosas enredaderas. Bueno, esas rosas se multiplican pero maravillosamente bien, y generalmente las enredaderas de guía larga por acodo aéreo. Es más, grandes viveros productores usan este método del acodo aéreo para la producción específicamente de esta rosa, que tiene la rosa banciana, puede probarlo. Es más, le hacen acodos aéreos, varios acodos aéreos a lo largo de las grandes ramas. Cada tanto pelan el tallo, le sacan la epidermis, eso lo van a ver en el manual. Lo cubren con sustrato bien aireado y húmedo, lo cubren y bueno, lo envuelven con un plástico que sostenga este sustrato y ahí van a tener su nueva planta. ¿Cómo nos damos cuenta cuando un acodo aéreo ha prosperado? Porque las raíces, que parecen fideos, las vemos si usamos un plástico transparente, que generalmente usamos eso porque es muy práctico y muy útil. Ahí la tenemos, ¿no? Así que esta otra forma de los acodos es una forma muy, muy interesante de
de obtener nuevas plantas. Y también vamos a ver en esta, yo les voy a poner todo esto que les estoy comentando lo tienen bien redactado en un texto que va a ir en el podcast. Es el texto que en el podcast van a recibir el enlace de esta misma clase, el mismo tema tratado el año pasado, en el curso del año pasado, porque yo acá voy más rápido y voy más breve, que está más detallado, y van a recibir también un texto donde esto está explicado con detalle, ¿no? El acodo aéreo y tienen las imágenes correspondientes, los esquemas. Así que eso lo van a tener así para consultar cuando ustedes quieran. Bueno, pero también tenemos, que ya lo hemos hablado, tallos modificados. Estamos hablando de los acodos y acodos aéreos en el tallo común, el tallo que vemos por afuera, por las plantas. Pero por abajo de la tierra hay tallos modificados, que son los bulbos, los rizomas y los tubérculos, lo que vulgarmente llamamos papas nosotros, pero son cosas distintas. Bueno, en el manual de Dos Santos Lara, para ver toda esta cuestión de los tallos, tienen los que tienen el manual, entre la página 85 y 96 están todas estas modificaciones. Y lo de la multiplicación agámica, que ellos lo llaman vegetativa, lo tienen también en Dos Santos Laras en la página 104. También va a ir en el material complementario del podcast. Así que yo les mando la información bien ordenadita para que ustedes, a medida que lo van consultando, primero escuchan, ven el video, el podcast, porque todavía no les he mandado ningún video, y después van al material complementario y ahí tienen todo bien archivado. Todo bien archivado. Bueno, en los rizomas, típicamente lo van a ver un poco más detallado, pero son, para que ustedes tengan una idea, tallos subterráneos, generalmente engrosados, más o menos engrosados, los hay del tamaño de un fideo y los hay de tamaño mucho más gruesos, como los rizomas de los iris, de los lirios. Bueno, son tallos subterráneos, tienen nudos y entrenudos, ya ustedes los van a ver, esas como anillos son los nudos y entre varios anillos que lo están marcando están los entrenudos y ahí en esos nudos, como en todo tallo, están las yemas. La parte que está en contacto con el aire y la luz va a dar follaje, la parte que está en contacto con la oscuridad y la humedad de la tierra va a dar las raíces. Muchos de ustedes habrán cultivado lirios, iris, que los hay de muy diversos tipos, maravillosos. Después, un poquito más adelante, vamos a hablar de variedades de todas las especies, pero ahora estamos hablando de generalidades de multiplicación. Bueno, esos se cortan trozos y como serían nada más ni nada menos que gajos, y bueno, y eso es lo que se cultiva y ahí tenemos nuevas plantas. Los bulbos, bulbos muy común también en la grabación del año anterior lo van a ver, una cebolla. Es el tallo de la cebolla. ¿Cuál es el tallo modificado? Ese triangulito que cuando trabajamos la cebolla para cocinar lo desechamos. Ustedes verán que de ahí abajo salen las raíces. Las raíces salen debajo del tallo. Y alrededor de ese tallo, de ese triangulito, que salen lo que comemos de la cebolla, que son hojas almacenadoras modificadas. Y entre hoja y tallo, cuando la cebolla entra en brotación, que salen los brotes, las hojas. En este momento que ya nos estamos acercando al fin de ya las cebollas hace rato que fueron cosechadas, están tendiendo a brotar y por eso mucha cebolla está brotada y lo vemos con toda claridad. Por eso tanto los bulbos como los rizomas, para hacer plantas nuevas, los podemos cortar, seccionar. O los bulbos, desde las yemas que tienen en contacto con el tallo, sacan nuevos bulbillos. A veces ponemos, las cebollas, ya vemos, el verdeo es ¿cómo se obtiene la cebolla de verdeo? Una cebolla se entierra completa, las yemas se desarrollan, nos dan el verdeo y los bulbillos basales, y eso es, ustedes van a ver cuando van a la verdulería, a veces viene el manojo y vienen las cebollas pegadas abajo. Bueno, no las pegó nadie, eso estaba, las yemas de una misma cebolla, se desarrollaron varios plantines desde ahí mismo y esa es la cebolla de verdeo. Hay otra forma de obtener cebolla de verdeo también, pero esa es una y está muy fácil de visualizar. Bueno, ya voy llegando más o menos al límite del tiempo, pero otra forma otro tallo modificado y que se multiplica por corte de tallo por vida acámica es la papa. ¿Por qué? Porque la papa es un tubérculo, un tallo modificado. En el manual van a ver la diferencia o las características de todos estos tallos modificados. Los brotes o las yemas, ¿dónde están en las papas, en esos tubérculos? En los ojos. Por eso se cortan para plantar la papa. Se corta en varios trozos, cada trozo de papa tiene que tener un ojo, que es el que nosotros cuando pelamos la papa lo sacamos y está medio brotado ya, a veces no se nota, pero siempre está, y bueno, eso lo enterramos y ahí se desarrolla la parte aérea y de esa base de la parte aérea la raíz
de la futura planta de papa. Bueno, queridos alumnos, es un panorama muy general que les estoy dando, pero tienen el material muy detallado, lo van a recibir en el material complementario al podcast, de esta otra forma de obtener plantas, de hacer plantines por vía vegetativa, como dice Los Santos Lara, o por vía agámica. La recomendación, la sugerencia, en las plantas que tienen en su casa o que tienen contacto de ver, vayan tratando de ver estas estructuras, los tallos, las ramas, las texturas. Para hacer las estacas hemos hablado de leñosa, semileñosa, herbácea, ahora hablamos tallos aéreos, tallos modificados, que son tallos subterráneos en general. Bueno, en la realidad que los acompaña, traten de ir viendo todas esas cuestiones, traten de ir haciendo ese descubrimiento y traten de, aunque no lo hagan, cómo sería la multiplicación de esas especies. Bueno, ya se me está acabando el tiempo, creo que no me... Bueno, cuando nos encontramos en el Parque Lilio, si no me acuerdo de hablarles, les quiero mencionar algo muy, muy interesante, que la duna es, bueno, no solamente presenta el reparo que ya hemos hablado, de lo que está por afuera de la tierra, sino algo muy importante que protege y permite la formación del acuífero, que es algo importantísimo. No me voy a extender ahora. Si adquieren el libro de fijación de la duna, ahí lo va a mencionar. Pero el tema del acuífero, que no lo he tocado, y a veces en las charlas recorremos tanto y miramos tanto que, bueno, se me escapa, pero quisiera hacérselos presente. Así que, bueno, espero que les sea el material útil, que les sea agradable, que sea una puerta, para una apertura para el gran mundo que tiene todo este aspecto de la naturaleza. Bueno, que tengan una linda semana y nos encontramos en la clase presencial del próximo jueves a las 3 de la tarde. Les mando un abrazo enorme.